Y bueno, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer la invitación, ¿verdad?, con el comité organizador para dar esta charla de reserva de carbohidratos. Súper importante para la producción de nueces en el hogar pecanero. Lo que se refiere a la reserva de carbohidratos, se trató de dar una explicación del porqué de la alternancia. Hay varias hipótesis, o había muchas hipótesis, de por qué alternaban los nogales. Las dos hipótesis principales eran los carbohidratos de reserva, y la otra eran las hormonas de crecimiento. Nosotros nos decidimos trabajar sobre los carbohidratos de reserva porque tienen más lógica que la de las hormonas de crecimiento, y ahorita vamos a ver los resultados que tuvimos por ahí. Vamos a partir primero de dónde se forman esos carbohidratos. No vamos a entrar mucho en el tema de la fotosíntesis porque es un tema muy amplio en fisiología. Nada más voy a tratar de darme a entender dónde empieza la formación de los carbohidratos. Y empieza en las hojas, en la fotosíntesis de las hojas. La fotosíntesis se divide principalmente en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura. La fase lumínica, en esa fase lumínica nada más se van a formar moléculas que tienen energía, como el ATP y el NADP, y se va a formar oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos. Allí, en esta fase, sí es dependiente de la luz. Se requiere luz directa para que se pueda se pueda realizar esta parte de la fotosíntesis. Aquí es donde radica el principio fisiológico de la poda, que ahorita nos van a hablar más adelante de la poda, lo que es el manejo de la luz. La otra fase de la fotosíntesis es la fase oscura, o no dependiente de la luz directamente. Aquí es donde ya se van a empezar a formar carbohidratos o azúcares simples, con la absorción del CO2 y el agua y las moléculas de energía que se forman en la primera fase. Se van a formar carbohidratos simples, carbohidratos de 3 carbonos, y ahí, de ese carbohidrato de 3 carbonos, parte todo el alimento que consumimos nosotros. De ahí se forman carbohidratos un poquito más grandes, como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, se forma el almidón de reserva, se empiezan a formar proteínas y aminoácidos. Aquí en esta parte de la fotosíntesis empieza la formación de todas esas moléculas que nos sirven de alimento. Entonces, en la fotosíntesis se forman los carbohidratos. Entonces partimos de ahí. El almidón viene siendo el principal carbohidrato de reserva en las plantas. El almidón viene siendo como la grasa que nosotros acumulamos aquí para cuando vienen tiempos difíciles, aunque a algunos nunca nos llegan los tiempos difíciles y se van acumulando cada vez más. En las plantas no, en las plantas sí tienen momentos difíciles, y este es el principal sustancia o el principal carbohidrato que funciona como reserva. Y se va a almacenar principalmente en árboles caducifolios como es el nogal, en las raíces. Aquí se va a almacenar principalmente este carbohidrato, el almidón. En segundo lugar en los troncos, y en tercer lugar en las ramas de la copa. No, todavía no. El almidón que se acumula aquí en las raíces, a veces es fácil perderlo con prácticas agronómicas. Por ejemplo, un subsuelo profundo o un laboreo muy profundo va a cortar raíces que van a tener almacenado almidón, y se cortan y ya se va a perder. Otra forma de desperdiciar ese almidón es en las podas tardías. Ya lo vimos en las prácticas anteriores, que antes de que empiecen ustedes a ver brotes en las ramas, la raíz ya tiene 15 días o más de 15 días activa, empezando a movilizar esos carbohidratos de reserva. Si hacemos una poda tarde, ya casi con yema hinchada, vamos a estar desperdiciando carbohidratos de reserva. Entonces, hay que conocer muy bien lo que es la fenología aquí en esta región y por variedades, para no andar haciendo podas tardes y no perder sin ningún sentido esta reserva de almidón. Las reservas en las raíces principalmente es el sustrato para iniciar la respiración, para iniciar el crecimiento y para iniciar el desarrollo del siguiente ciclo. Cuando ya andamos podando tarde, a veces vamos a empezar a observar en los cortes que empieza a salir agua y andan las abejas ahí chupando esa agua. Básicamente esa agua es una solución de azúcares, es el almidón de la raíz que se transformó en sacarosa, y las abejas se andan alimentando ahí. Si hacemos un
una poda y empezamos a observar este tipo de lagrimeo, ya andamos un poquito tarde porque ya está movilizando las reservas. Árboles que no juntaron reservas, no se observa ese fenómeno. Entonces, ya tengo como 4 o 5 años que algunos podadores me dicen, se me hace que este árbol no trae reservas porque no lo hemos visto llorar ya en la última parte de la poda. Y sí coincide que esos árboles no tienen producción ese año, cuando no se ve este lagrimeo en los cortes, sobre todo cortes grandes, ya de 3 pulgadas hacia arriba. Bueno, en este momento de que empiezan a brotar los nogales, pues se requieren carbohidratos para formar tejido. Esos carbohidratos que están aquí de reserva, que es el almidón, se va a transformar en otros carbohidratos. Ya dijimos que carbohidratos simples como glucosa, fructosa y sacarosa. Pero a partir de ahí se tienen que formar celulosa, ligninas, para formar tejido, formar brotes. Entonces se requieren esas reservas para formar esos compuestos extras para empezar a formar pues, brotes y flores. En ese momento, aquí la fotosíntesis no está muy activa porque no hay hojas. Entonces, ¿de dónde va a agarrar el árbol esas sustancias para formar esos tejidos? Pues va a agarrar principalmente de los carbohidratos de reservas. O sea, el almidón se convierte en otras moléculas para formar crecimiento. Si no hay carbohidratos de reserva, esos brotes van a ser cortos, las hojas van a ser chiquitas y ya a partir de ahí pues ya vamos perdiendo en cuanto a lo que es la producción. Entonces, el árbol debe llegar a dormancia con un buen nivel de reserva, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se mueven las reservas de carbohidratos en el hogar, o los carbohidratos en el hogar? Ya hay estudios, de hecho estudios que ya casi van a tener 100 años, pero que siguen cumpliendo, en la biología es igual siempre. Este autor midió la acumulación de almidón en las raíces y la acumulación de hemicelulosa, que este es un carbohidrato estructural. Pero vamos a fijarnos nada más en lo que es el almidón, que es el carbohidrato de reserva. Él lo empezó a medir a partir de agosto, allá en el hemisferio norte, que allí en esa época estamos hablando que el árbol está llenado de almendra. Está llenando las almendras y está también acumulando almidón en la raíz. Avanza el llenado de almendra, aumenta la acumulación de raíz. Está apertura de ruedno y aumenta la concentración de almidón en la raíz. El pico máximo de acumulación de almidón en las raíces lo encontró en dormancia. Para el caso de nosotros es en diciembre. A lo mejor ustedes sería que como junio, julio, por ahí, en invierno. Como el árbol es un organismo vivo, aunque ya no veamos que tenga hoja y que tenga actividad, está vivo y está respirando. Y la respiración requiere carbohidratos. Entonces el almidón que guardó de reserva lo convierte en glucosas para cumplir con la respiración que está en ese momento. Pero eso a partir de diciembre, en este caso, empieza a bajar la concentración de almidón porque lo está gastando para estar respirando, para seguir viviendo durante todo el invierno. Ya a la salida de dormancia, como en marzo, ya la acumulación de almidón pues ya está muy baja y sobre todo en inicio de brotación, para el caso de ella es finales de marzo, principios de abril, hay un descenso muy fuerte de almidón en la raíz. ¿Por qué? Porque aquí en este momento ya lo que le quedaba de reserva lo movió hacia los brotes y las raíces se quedaron vacías. Entonces esa es la explicación porque aquí en inicio de brotación ya es el pico mínimo de almacenamiento de almidón en la raíz, porque ya lo gastó o lo movilizó para formar brotes y flores. A partir de ahí, ya después de por la polinización, ya cuando hay tejido foliar, que empieza a haber fotosíntesis, otra vez empieza la acumulación de almidón en las hojas. Y esta acumulación de almidón va a variar dependiendo de la carga que tenga la fruta del árbol, de condiciones climáticas, de estreses que tenga el árbol, va a variar el contenido de almidón. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más de eso. Ya estudios más recientes pues fueron checando cómo se movían los carbohidratos dentro de la planta. Y por ejemplo se midió cómo se mueve el almidón y cómo se mueve la sacarosa dentro del árbol en dos etapas fenológicas, en llenado de almendra y en apertura del ruedno, que es como están ustedes ahorita aproximadamente. La sacarosa es un carbohidrato muy simple, de 6 carbonos, de hecho es el carbohidrato que le echamos al café. Es azúcar que le echamos al café, es sacarosa. La sacarosa es un carbohidrato muy simple donde se puede obtener energía muy rápido para los procesos metabólicos. En esta época de llenado de almendra, el árbol está trabajando a marchas forzadas porque
está formando proteínas y está formando grasa. Y se requiere mucha energía para formar esas moléculas, y esa energía pues la va a obtener de carbohidratos simples como la sacarosa. Por eso en los brotes la concentración de sacarosa es baja en ese momento, porque la sacarosa que se va formando se va gastando al mismo tiempo para obtener energía y para formar otro tipo de compuestos. En el caso del almidón, como es una molécula más grande, en los brotes se va concentrando, y sobre todo aquí se concentra porque se va traslocando de los brotes hacia la raíz. Por eso en los brotes tenemos mayor concentración de almidón. Ya en la apertura del ruedno, que es el caso en el que están ustedes ahorita, en el brote ya la concentración de almidón es muy baja. Ya es muy baja porque mucha parte ya se movilizó a la raíz. Ya es poco el flujo de almidón en los brotes. Y el contenido de sacarosa, que es es el azúcar muy simple para obtener energía, y aumentó porque aquí ya en la apertura del ruedno las almendras ya se terminaron de formar, el requerimiento de energía es mucho menor y ya se concentra un poco más esa sacarosa. Esta sacarosa llega en un momento que es tanto lo que se junta que se transforma en almidón y también va a reservas. ¿Cómo se concentra el almidón? Pero en tres diferentes órganos en el hogar, en dos etapas fenológicas, en llenado de almendra y en letargo, o sea, en invernación. En llenado de almendra, el órgano que más concentra almidón viene siendo el tronco, pero no es porque lo esté almacenando por ahí, es porque va pasando el almidón por el tronco, va pasando hacia las raíces para acumularse durante el invierno. Si se fijan, aquí en invierno el órgano que tiene mayor almidón viene siendo la raíz. Los otros dos órganos ya contienen menos contenido de almidón. Entonces aquí se demuestra que el almidón es el principal órgano de almacenamiento de almidón como carbohidrato de reserva. Ok, ya vimos aquí un poquito de introducción de cómo funcionan los carbohidratos. Allá en el centro sur de Chihuahua ya tenemos prácticamente casi 10 años investigando sobre este tema. Empezamos desde el 2016 y hasta la fecha todavía seguimos haciendo un poco de trabajos en la medición de carbohidratos. Esta es la pregunta que se hizo cuando inició el trabajo. ¿Cómo influyen los carbohidratos de reserva en dormancia con la producción del nogal pecanero? ¿Qué influencia tienen? Primero, pues se revisó mucha literatura, sobre todo de Estados Unidos, para ver cuál era el momento óptimo de tomar la muestra de raíz y medir el almidón. Y lo que hicimos es, primero, pues nosotros medir, a tomar varias mediciones para saber cuál es el momento exacto en nuestra región para tomar las muestras de almidón. A lo mejor algo que tendrían que hacer ustedes también aquí, y sobre todo por variedad. Este trabajo lo hicimos en la variedad Huesca, en árboles plantados a 12 por 12, en árboles de 45 años de edad, árboles ya adultos que presentaban alternancia extrema, y lo hicimos ahí para poder probar el punto de la influencia de los carbohidratos de reserva. Agarramos 4 parcelas. Por ejemplo, esta parcela de color amarillo que la veo por aquí es una parcela que tuvo baja producción en 2018, o sea, no tuvo producción, no tuvo desgaste, y los carbohidratos que estuvo formando durante el año, pues como no los gastó, los guardó como almidón. Iniciamos los muestreos desde llenado de almendra, final apertura del ruesno, inicio de dormancia, plena dormancia, salida de dormancia y inicio de brotación. Hicimos todos esos muestreos para ver cuál era el momento oportuno para tomar las muestras de raíz y mandarlas a analizar. A finales de llenado de almendra, esta parcela, como no tuvo nueces, tenía una muy buena concentración de almidón, arriba del 14%. Y así se comportó en apertura del ruesno, bajó un poquito al inicio de dormancia, y su pico máximo fue de 16% de almidón en pleno diciembre, en plena dormancia. Coincidió con lo que se reportaba en Estados Unidos. Entonces, el momento óptimo para nosotros de tomar muestras de raíz y analizar contenido de almidón es del 15 de diciembre al 15 de enero. Entonces, ese mes es el óptimo para tomar muestras. A lo mejor ustedes aquí, ¿en qué estaremos hablando? Como 15 de junio, el 15 de julio, por ahí va más o menos. Podría ser así. Habría que checarlo por variedades, a ver si hay alguna diferencia o algo, o por la región simplemente.
se mantiene alto hasta inicio de brotación. Si vemos la parcela de la raya roja, es una parcela que tuvo una alta producción en 2018, tuvo mucha producción. De hecho, esa huerta tuvo una producción de 4 toneladas por hectárea, eso es un exceso. Fueron 4 toneladas por hectárea, pero no de almendras, sino de puras cáscaras. Las meses no llenaron, tuvieron un 30% de almendra. Es una producción que no sirve de todo el mundo. Pero nos sirvió para demostrar el punto. Esa era la idea. A finales de llenado de almendra, las raíces tenían un 7% de almidón. Es bien poquito almidón. Conforme avanzó la entrada de dormancia, fue bajando la concentración de almidón y aquí en enero fue el pico mínimo de acumulación de almidón en raíz. Aumentó un poquito aquí en febrero, eso aumentó porque estos son promedios y a veces nos tocó un que otro árbol que tenía un poquito más, pero sigue siendo muy bajo. Inició la brotación, finales de marzo, y hubo un descenso muy drástico de la concentración del almidón. Aquí el descenso fue más fuerte donde no había reservas que las parcelas que sí tenían reservas. O sea, todavía ahí como que vemos un efecto más negativo cuando el árbol no tiene reservas. Se vacía completamente cuando inicia la brotación. Entonces, en este trabajo concluimos que la fecha óptima para nuestras raíces es en plena dormancia, del 15 de diciembre al 15 de enero, ese mes es lo ideal. Bueno, ya que se decidió cuál fue el momento oportuno para tomar la muestra, ahora sí, se hizo la relación entre el porcentaje de almidón en raíz con el número de flores por ramilla. Y resulta que no hay una relación, existe una correlación. O sea, eso quiere decir que la floración depende de la concentración de almidón. Y ya haciendo la regresión lineal y sacando las matemáticas, esta R cuadrada de 0.85 quiere decir que la floración depende en un 85% de la acumulación de almidón en reserva. Ese otro 15%, 14%, ahí ya está influenciado por las horas frío, por el genotipo, por otros factores ambientales. Pero principalmente el almidón es el que va a hacer formar flores. Y tiene todo el sentido, las flores se forman con carbohidratos y proteínas y grasas que tienen que partir del almidón que está en la raíz. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo que debemos de tener? Por ejemplo, en estas parcelas que tuvieron muy poquito concentración de almidón, que anduvo entre el 3, 4, 5, 6% de almidón, tuvieron una floración muy baja o nula. Ya parcelas que tuvieron del 10 al 11% de almidón ya son una concentración pues, moderada, tuvieron con una floración entre 1, 1.5 flores por ramilla. Flores por ramilla es una unidad de medida, una variable que pusimos ahí para medir la floración. Lo ideal es que, si metemos aquí con la regresión lineal los datos, lo ideal es que la concentración de almidón ande entre el 12 y el 13%. Ahí es donde debe andar. Si andamos en esa concentración, vamos a tener una buena floración. No en exceso, los excesos no nos convienen tanto, porque por ejemplo estos árboles que tuvieron hasta 16-18% de almidón, tuvieron una floración excesiva y tuvieron una producción arriba de 100 kilos por árbol. Eso no es bueno, porque digo, son nueces del 20% de almendra, del 25% de almendra, y no nos sirven. Lo que generan es un desgaste muy fuerte para el árbol. Entonces los extremos no nos funcionan, ni muchas nueces ni tan poquitas. Hay que andar aquí la mediación para que todos los años tengamos una producción moderada. Entonces, el óptimo es andar entre el 12 y el 13%. No hicimos la correlación directamente con producción porque a partir de que una flor se poliniza o se forma una flor, de que la flor llegue a apertura del fruto, pueden pasar muchas cosas y ya entran otros factores que influyen. Lo que hicimos fue hacer una correlación, pues una forma indirecta a la producción, como lo vamos a ver. Se hizo la correlación entre el número de flores por ramilla y el número de frutos por ramilla, que era lo más lógico de correlacionar, y resulta que los frutos dependen de un 94% de la floración. Eso es lo muy lógico y pues resulta que sí es cierto. Y las flores dependen de un 85% del almidón. Entonces, si los frutos dependen de las flores, pues directamente también dependen del almidón. ¿Aquí sí? Y
También hicimos la correlación entre el número de frutos por ramilla y ahora sí, la producción de kilos por árbol. Y resulta que la producción de un árbol depende en un 94% del número de frutos por ramilla. Y si los frutos ramillas dependen de la floración, y si la floración depende del almidón, pues básicamente la producción va a depender de la concentración de almidón de reserva. Entonces, cuando el árbol tiene aproximadamente 2 frutos por ramilla, que sería lo ideal, los árboles van a tener una producción entre alrededor de 40 kilos, que esa es una producción aceptable para nogales western de 45 años sembrados a 12 por 12. Ahí sí ya entra la densidad de plantación. En altas densidades, pues esto óptimo a lo mejor serían de 20 kilos, de 15 kilos, dependiendo la densidad. Pero a 12 por 12, que son como 70 árboles por hectárea aproximadamente, lo ideal es que anden 35, 40, 45 kilos por nogal. Con calidades aquí arriba del 55%, el 80% de las nueces. El otro 20% de las nueces se reparte en nueces de segunda, tercera y nacida. Eso es lo ideal. Acá, estas huertas que tuvieron, estos árboles que tuvieron 4 frutos por ramilla, tuvieron hasta con producciones de 100, 120 kilos por árbol, donde el 100% de la producción fue de tercera. No sirve eso. Sí, es la misma huerta. Sí, árboles western de 45 años de edad. Agarramos ese tipo de huerta porque un nogal de 45 años de edad es un árbol ya adulto mayor, donde el fenómeno de alternancia se ve bien marcado. Entonces era lo ideal para el estudio. Pero ahorita vamos a ver que árboles de 13 años de edad, de 15 años de edad, también tienen alternancia extrema. Ahorita más adelante los vamos a ver. No, sí. Y aquí vemos cómo se relaciona así el almidón, el porcentaje de almidón en raíz con los kilos por árbol. Árboles que tuvieron un 4%, 5% de almidón, tuvieron 3 kilos, 1,5 kilos por árbol, básicamente no hubo producción ahí. Sí, eran nueces del 60% de almendra, pero bien poquitas, no sé. Árboles que tuvieron un 16, 18% de almidón, tuvieron una producción de 68 kilos por árbol. Estos son promedios, Hay árboles que tuvieron 100, 120, otros 50. De todos modos, para este caso de árboles western a 12 por 12 de 45 años, esta es una producción muy, muy alta. El siguiente año no hubo producción. Entonces, lo ideal, como les comentaba, es andar aquí entre 12-13% de almidón, que vamos a andar con producciones de 30, 35, 40 kilos por árbol en esas condiciones de western a 12 por 12. Ahora, ¿cómo afecta el rendimiento del año previo con la concentración de almidón en raíz? Por ejemplo, aquí la producción del 2018, árboles que tuvieron muy poca producción, y 15 kilos, 18 kilos, como no tuvo el árbol en qué gastar todos sus carbohidratos que formó, los convirtió en almidón y los mandó a reserva. Estos son los extremos, ¿verdad? Árboles que tuvieron producciones arriba de 80 kilos, como fue mucho el desgaste, o sea, para el árbol las nueces vienen siendo sus hijos. Entonces el árbol sacrificó sus reservas para sacar a sus hijos adelante. Entonces no guardó prácticamente nada, guardó 4%, 6%. Entonces la producción del año anterior, como lo dijo el ingeniero, influye mucho en la producción, en el almacenamiento de almidón de reserva. Y ese almacenamiento de almidón va a influir mucho en la producción del siguiente año porque nos va a ayudar a formar flores. Entonces vimos que lo ideal es que ande entre el 12-13% de almidón para tener producciones estables. Si tenemos mucho almidón, vamos a tener mucha producción y vamos a entrar otra vez en el ciclo alternante. Y eso no nos conviene tanto. La que sigue, por favor. Aquí vemos unos ejemplos, ¿verdad?, de producción de nuez bajo condiciones de altas y bajas reservas. En 2018, por ejemplo, esta parcela, que árboles que tuvieron en promedio 100 kilos, hubo árboles que tuvieron 120, 130 kilos. Una exageración de producción. En el invierno 2018-2019, estos árboles solamente acumularon el 7% de almidón. El siguiente año, esos árboles tuvieron nada más una producción de 3 kilos. O sea, estamos hablando de un índice de alternancia del 97%, 98%. No es deseable esas condiciones extremas. Aquí los pusimos, pero para demostrar el punto.
huertas que tuvieron baja producción en 2018, 12 kilos por árbol. Como no tuvo en qué gastar esa energía, lo hizo almidón, lo mandó a las raíces y tuvieron una acumulación de 18% de almidón, 16% de almidón, y el siguiente año tuvieron una producción alta, de 68 kilos. Aquí estamos en los extremos, no hay que andar en esos puntos. Les comento, lo mostramos aquí para mostrar el punto de la influencia de las reservas en la producción. Entonces hay que andar aproximadamente entre 12 y 13% de almidón en raíz. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí se me fue esta diapositiva, que a lo mejor para ustedes no aplica tanto, o no sé, ya ustedes me dirán, lo que es la germinación de la nuez o la viviparidad. Allá nos afecta mucho cuando la producción por árbol es muy alta, sobre todo en western, árboles que producen más de 60 kilos, exponencialmente se dispara la germinación de la nuez. La germinación de la nuez responde a estrés, básicamente. Y cuando un árbol tiene mucha producción, pues está estresado. Por ejemplo, si ubicamos a un padre de familia que tiene un hijo, pues se la lleva bien. Pero si tiene 10 hijos, tiene que estar estresado, trabaja y trabaja para darles de comer. Entonces, un árbol bien cargado está más estresado y responde más a la germinación de la nuez. No sé ustedes cómo anden aquí en el sentido de germinación, pero vi huertas muy jóvenes, a lo mejor unos 15, 20 años más que tengan huertas más adultas, puede que les pase este fenómeno. Esto ocurrió en Western, habrá que ver en las variedades que tienen ustedes por aquí también. Bueno, cuando estaban haciendo ese trabajo, en México nomás había un laboratorio que nos sacaba almidón. Nos sacaba almidón, potasio, fósforo y arginina. Era muy, muy caro. Pero afortunadamente la doctora Karina Aguilar nos ayudó con las marchas analíticas en laboratorio. La doctora trabaja en la Universidad de Hidalgo y ya nos hizo ese trabajo ahí. Entonces, como había un solo laboratorio y era muy caro, dijimos, pues, ¿cómo hacerle para medirlo? Entonces, hay una técnica que es la técnica de tinción de yodo para saber si hay almidón o no hay. Es una medición cualitativa, no es cuantitativa, pero nos va a servir para saber si hay mucho almidón, o si hay poco almidón, o si hay una concentración media. ¿Cómo se hizo? Bueno, lo conseguí aquí por Mercado Libre, esta sustancia que se llama Lugol, que es una solución de yodo básicamente. Lo conseguí al 5%, pero la tinción se debe hacer con Lugol al 1%. Entonces lo que se hizo fue una dilución. Agarré 4 partes de agua electropura de la que tomamos, que serían 4 mililitros, y se le puso una parte de Lugol fuerte al 5%, así que sería 1 mililitro. Ya esta dilución nos quedó al 1%. Entonces ahora sí, en plena dormancia, vamos a extraer raíces de 1 centímetro de diámetro, el grosor de un dedo. Se hace un corte y se le va a aplicar la solución. Y ahí vamos a ver si hay tinción o no. La que sigue, por favor. Si la raíz tiene una alta concentración de almidón, la coloración va a ser muy fuerte, de un color morado muy, muy intenso o un café muy intenso, casi tirándole a negro. De hecho, aquí nomás le puse la gotita de la mitad de la raíz para abajo y aquí no tiene Lugol, para que se viera la diferencia de cómo va a pintar. Si la raíz tiene bajo contenido de almidón, la tinción va a ser muy tenue o no va a haber tinción, básicamente. Entonces, aquí están los extremos, ¿eh? Una raíz con mucho almidón y una raíz con poquito almidón. Entonces, eso nos sirve para empezar si traemos reservas o si no traemos. Este año ya en México hay como 3 laboratorios que sí sacan reservas de almidón, pero los 3 tienen marchas analíticas diferentes y los 3 me dieron resultados diferentes en la misma raíz. Y no concordaron con la tinción. O sea, raíces que mandé, que yo sabía que tenían mucho almidón, allá me reportaban que no tenían. Y hablé para preguntar cómo lo hacían. Y yo mandé raíces de 1 centímetro de diámetro, pero también llevaba pegadas raicillas de 2 milímetros, de 3 milímetros pegadas por ahí. Y ellos agarran raíces muy delgaditas. Entonces, la marcha analítica que nos hizo la doctora Karina Aguilar lo hizo con raíces de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ya cambiaron ahí mucho las cosas. Ahorita se me estaba ocurriendo cómo hacerle y yo creo que lo mejor es mandar la raíz ya molida para no darle oportunidad al laboratorio de que escoja raíces, sino que ya le damos la raíz molida y nos va a analizar lo que nosotros estamos mandando. Entonces es una forma de evitar esos errores ahí. Pero si no lo mandamos al laboratorio, está la técnica de tinción con yodo, que nos va a decir si hay o no hay reservas.
Aquí les muestro unos ejemplos de tinciones, nogales de 13 años, donde se supone que aquí el árbol no le duele nada, está con follaje muy frondoso, la carga de nueces no es tanta, entonces la relación hoja-nuez es pues, muy grande. En este caso son árboles de 13 años bien manejados, se hizo la tinción y ven la coloración bien fuerte. Árboles Western tuvieron un 61% de brotes fruteros. Para árboles Western esa es la relación ideal. De cada 100 brotes, 60 brotes deben de tener fruta y 40 brotes deben ser hoja para que se ayuden unos con otros. Entonces aquí estaba en el balance perfecto. Fueron racimos muy grandes de 4.7 frutos. Lo ideal para Western son que tengan 3 frutos por racimo para que se llenen todos. En este caso, como es un árbol muy joven sí pudo sostener brotes grandes, racimos grandes. Otra nogalera de 13 años, con estrés por falta de agua, falta de poda, mal manejo de plagas. Es un árbol de 13 años que está en alternancia extrema. Que pareciera que un árbol chico no puede tener alternancia, sí lo puede tener si no lo manejamos de forma adecuada. Aquí la tinción fue más tenue, nomás pintó aquí, se fijan esta parte y esta partecita. Esos árboles tuvieron un 40% nada más de brotes fruteros, muy bajo para su edad. Y tuvo racimos muy pequeños, de 2.2 frutos por racimo. Entonces, árboles jóvenes también pueden tener alternancia extrema. La que sigue, por favor. Nogal de 25 años, plena potencial productivo, donde la alternancia no está marcada todavía. Aquí vemos este árbol bien manejado, con buen riego, bien manejo de plagas, y se hizo la tinción y sigue sosteniendo el 60% de brotes fruteros. Y racimos, ahora sí, con una medida más adecuada, de 2.6 frutos por racimo. Esta huerta está plantada a 14 por 14, o sea, son 50 árboles por hectárea, y los rendimientos promedio aquí por año andan 2.5 toneladas por hectárea. O sea, hay años que nos da 3 toneladas y años que nos da 2. Pero es una huerta que se maneja con toda la mano. Otra huerta de 25 años, también que no se tiene el cuidado de buen riego, no se tiene el cuidado de plagas, no se tiene el cuidado de poda, sobre todo poda influye mucho en la acumulación de reservas, porque si no hay poda, si no hay luz, pues no hay fotosíntesis, para empezar por ahí. Se fijan, no hay nada de tinción, prácticamente no hubo tinción en esta raíz, nada más tuvo el 5% de brotes fruteros, prácticamente no hubo producción por ahí. Racimos muy chiquitos y yo creo que ese año me acuerdo que esa huerta tuvo nada más 200 kilos por hectárea. Ya una huerta de 25 años es para que tuviera arriba de 2 toneladas por hectárea en aquella región. Entonces, árboles jóvenes también pueden estar en alternancia por un mal manejo. Árboles de 45 años, ya adultos mayores, donde la alternancia sí es más marcada por el simple hecho de la edad. Árboles de 45 años que tuvieron muchas reservas, una tinción muy fuerte. En este caso, este árbol tuvo el 100% de brotes fruteros. De cada 100 brotes, los 100 brotes tenían racimos. Y racimos grandes, de 4 frutos por racimo. Lógicamente, esa producción fue de muy mala calidad. Estamos hablando de porcentajes de almendra del 40-45% de almendra, o sea, todas las nueces de segunda o de tercera. ¿Por qué? Porque hubo una sobreproducción. Al árbol le faltaron hojas o le sobraron frutos más bien, y toda su energía se la gastó en llenar frutos y sacrificó reservas para el siguiente año. El siguiente año este árbol o esta huerta no tuvo producción básicamente. Otro ejemplo de nogalera de 45 años, una tinción muy tenue, nada más tuvo un 10% de brotes fruteros, sí tuvo racimos grandes, pero muy poquito, no nos sirve eso. Entonces aquí les estoy ejemplificando los extremos en los que no debemos de andar, o qué puede pasar si encontramos esas tinciones en las raíces. Una huerta de 15 años que también bien manejada nos da una muy buena tinción, y en este caso nos tuvo un 97% de brotes fruteros. Ahí, aunque sea una huerta joven de 15 años, son muchos brotes fruteros en esa huerta. Ya dijimos que lo ideal para Western es un 60 de brotes fruteros y un 40 de hoja. Habría que checar ustedes aquí por variedad cuál sería esa relación perfecta de brotes fruteros, brotes fructíferos. Más trabajo tienen ustedes. Sí. En esta otra huerta de 15 años, una tinción muy tenue, 20% de brotes fruteros, racimos grandes, pero muy poquitos. Entonces no hay que andar en esos extremos. Aquí otra vez, que ya era la última.
Novenera de 20 años en pleno potencial productivo, mucha tinción del ugol, amarró el 81% de brotes fruteros con racimos más o menos. Este tipo de ejemplos, aunque sean huertas jóvenes, entran en la alternancia muy rápido por una sobrecarga de frutos. No es muy bueno andar con mucha carga y tampoco no es muy bueno tener muy poca carga. Esta tinción nada más nos dio un 15% de brotes fruteros. Ok, ¿qué hacer con las pruebas de tinción? Ya sabemos, o podemos saber si traemos mucha reserva o traemos poquita reserva. Si no mandamos al laboratorio, pues nos damos esa idea, si traemos mucha o poquita reserva. ¿Qué hacer cuando la tinción es muy baja? Primero hay que hacer un diagnóstico del por qué la tinción es muy baja. Aquí nos indica que no hay almidón. Hay que hacer un diagnóstico por qué no nos juntó almidón en el árbol. Puede ser por una carga excesiva de frutos, un mal manejo de insectos, sobre todo de pulgones, una mala poda, un mal riego. Primero diagnosticar cuál fue el por qué no hubo acumulación de reservas. Y a partir de ahí, ahora sí, hacer un plan de trabajo para salir de esa condición negativa. Aquí, en este caso, se recomienda hacer una poda moderada. Es una poda moderada porque cuando estamos podando, pues también le quitamos cierta cantidad de nueces. Entonces, como en este año esta huerta va a tener muy poquitas nueces, pues le hacemos una poda moderada para no quitar tantas nueces. Ya la poda fuerte será en el siguiente año cuando vayamos a tener bastantes nueces. Una nutrición también moderada, como no va a tener mucha carga de frutos, no va a tener mucha demanda de nutrientes, entonces una nutrición moderada, equilibrada, para no tener también mucho gasto. Un buen riego, ese sí debe de ser, sí o sí, tengan o no tengan nueces, el riego tiene que ser bueno, ahí sí no podemos escatimar. Y debe haber un buen manejo de plagas que afectan el fruto. Ustedes no tienen gusanos, pero si tuvieran gusanos o cuando el Inge se los deje ahorita mañana, que ya los trae en la bolsa, si tienen poca cantidad de carga y tienen insectos que dañan el fruto, pues se los van a tumbar y les va a afectar más la calidad. Aquí sí, en cargas bajas, cuidar mucho las plagas que afectan fruto. En el otro caso, ¿qué hacer cuando la tinción es muy oscura, que tenemos muchas reservas? Primero, pues igual, diagnosticar por qué traigo mucha reserva. Si el año pasado no tuve nueces, entonces esa es la explicación de por qué tengo muchas reservas. Pero hay que ver también por qué tuve muchas nueces. O sea, hay que ver si ya estoy en la alternancia extrema. Si tienen mucho almidón, lo más lógico es que tengan una alta producción. Entonces ahí hay que empezar con una poda fuerte, de moderada a fuerte, sin tenerle miedo a la poda. El chiste es quitarle frutos desde la poda, para que haya ese balance perfecto que les comentaba, de 60% de brotes fruteros y un 40% de brotes frutíferos, para el caso de Western, que más o menos ahí van a andar la mayoría de las variedades. Entonces no le tengan miedo a la poda. En la práctica de la poda, que lo van a ver ahorita más adelante, es la práctica que más rápido nos va a meter en cintura el problema de la alternancia, más que la fertilización, de hecho. La nutrición tiene que ser adecuada porque el árbol va a tener mucho desgaste, porque va a tener muchas nueces y muchos hijos que alimentar. Ahí sí, nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, sobre todo, bien manejado. Un buen riego, es decir, no tienen escapatoria. Y aquí un buen manejo de plagas que afectan el follaje, sobre todo pulgón amarillo y pulgón negro. En ese año que este árbol va a tener mucha carga de nueces, va a demandar muchos carbohidratos. Y por ejemplo el pulgón amarillo, no sé si lo han visto, cómo se llenan las hojas de goma por arriba. Esa goma no es excremento del insecto. El insecto llega e inserta su estilete en las venas primaria y secundaria, y como esas venas tienen presión como las de nosotros, si el insecto no drena esa presión, pues se va a reventar. Entonces lo que está haciendo el insecto es conectarse en la vena y abre la llave, y por ahí está un flujo de savia laurada que lleva carbohidratos, proteínas y aminoácidos. O sea, el insecto, el pulgón amarillo, aprovecha nada más el 1% de lo que extrae, el 99% es la goma que vemos por ahí. Entonces es una fuga muy fuerte de carbohidratos, hablando de pulgones. Entonces, cuando hay mucha carga, debemos cuidar mucho el follaje, que esté lo más sano posible para que todos los carbohidratos llenen nueces y nos vuelva otra vez a almacenar almidón en la raíz. Entonces ya más o menos pues tenemos una idea de qué hacer cuando tenemos mucha reserva y cuando tenemos poquita reserva. Primero hacer un diagnóstico del por qué llegamos a ese punto. Lo que vamos a ver ahora es qué condiciones fisiológicas y qué prácticas agrícolas tienen influencia en la reserva de carbohidratos en raíz.
Bueno, tenemos nosotros un problema muy fuerte allá en Chihuahua, bueno, en México en general, el efecto de la temperatura y de la radiación. El efecto de la temperatura y la radiación nos está generando mucho estrés abiótico, sobre todo estrés oxidativo por la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Cuando la temperatura ya supera los 25 grados, el descenso de la acumulación de almidón en raíz es muy fuerte. Y cuando tenemos ya una radiación de arriba de 20 joules por metro cuadrado, también baja la acumulación de almidón. Esto es para Western. La que sigue, por favor. En Wisha todavía es más delicado. O sea, aquí sí las variedades responden diferente al estrés por calor y al estrés por radiación. Había que checarlo también ustedes, si sus variedades, cuál es la que más sensible puede ser al calor o a la radiación. El estrés por sequía afecta, bueno, el estrés por sequía, por alta radiación y por salinidad afecta mucho lo que es la acumulación de reservas de almidón. Ya vimos la gráfica anterior, pero esta es la explicación del por qué. Ocurre esto, ocurre el cierre estomático, que lo vimos en la plática anterior, la importancia de la apertura y cierre de estomas. Cuando ocurre el cierre estomático, ocurre este fenómeno que se llama fotorrespiración, que es la respiración en presencia de luz. El detalle es que no es tanto que esté respirando en presencia de luz, sino lo que ocurre fisiológicamente adentro. Al principio de la plática vimos que la fotosíntesis se divide en dos partes. La primera es la lumínica, donde se van a formar moléculas de energía como ATP y se va a formar oxígeno. Si el estoma se cierra, ese oxígeno ya no va a poder salir. Y si el oxígeno se acumula dentro de la hoja en concentraciones muy fuertes, va a ser tóxico para la hoja. Va a empezar a formar sustancias este oxígeno extra va a empezar a formar especies reactivas de oxígeno, como agua oxigenada y el ion superhidróxido. Y va a empezar a oxidar moléculas y va a empezar a destruir hoja, que es como se ve cuando está quemado por el sol. Vemos una quemadura, realmente es un exceso de oxígeno y está intoxicando a la planta. Bueno, si ese oxígeno se concentra dentro de la planta, las células empiezan a fotorrespirar. Antes se creía que este proceso era una parte ineficiente del metabolismo de la planta, pero no, la fotorrespiración es un mecanismo de defensa de desintoxicación. Ese oxígeno que se acumula de extra, además, en este fenómeno se va a acabar, porque lo va a utilizar para sacarlo del sistema, pero al reducir el oxígeno también va a estar reduciendo carbohidratos que se produjeron un día anterior o un momento anterior, y pues esos carbohidratos ya no van a formar almidón para reserva. Entonces, el problema de la fotorrespiración existe cuando hay mucha sequía, o cuando hay alta radiación, o cuando hay alta salinidad, o cuando hay alta temperatura. Entonces, aquí el riego es bien importante. El riego influye mucho en la hidratación del árbol y en la apertura y cierre de estoma. La nutrición también, si traen deficiencias de potasio, de cloro, de calcio, de zinc, la apertura y cierre de estoma no se va a dar de forma adecuada y vamos a caer en este fenómeno. Salinidad. Nosotros tenemos muchos problemas con este tema de salinidad. Ya casi la mayoría de las huertas traen problemas de salinidad, de somicidad y de compactación. Si la conductividad eléctrica del agua anda entre 1 y 2, vamos a tener problemas de conductividad estomática, que es la apertura y cierre de estomas, básicamente, y nos va a afectar la tasa fotosintética. Si el estoma no abre y cierra de forma adecuada, no va a entrar dióxido de carbono y no va a formar azúcar. Si no abre, no va a salir el oxígeno, va a empezar a fotorrespirar y va a gastarse los azúcares que formó anteriormente. Si la conductividad eléctrica en el suelo anda arriba de 2.5, pues va a ocurrir lo mismo. Si el porciento de sodio intercambiable en el suelo es mayor a 3, va a empezar a ocurrir lo mismo. Afectar la apertura y cierre de estomas y la tasa fotosintética. La literatura dice que cuando el porciento de sodio intercambiable anda arriba de 5 es cuando hay problema. Pero en el caso del nogal, como es bien sensible al sodio, si ustedes ya tienen 3 o más, van a empezar a tener problemas de fotorrespiración y problemas de compactación del suelo y de nutrición y todos los problemas que trae el sodio. Entonces estos parámetros aquí se los dejo para que
los chequen cómo andan en sus aguas y en sus suelos. Área foliar, ya vimos que entre más grande sea el área foliar, pues más carbohidratos, más fotosintatos va a hacer. Y eso está relacionado mucho con la luz que entre al árbol y está muy relacionado con la poda. Por ejemplo, árboles que tuvieron un 100% de radiación fotosintéticamente activa tuvieron mucho mayor área foliar, hasta 80 centímetros cuadrados. Árboles que tuvieron, por ejemplo, 15% de radiación fotosintéticamente activa, se redujo en un 50% el tamaño de su hoja. Y esa reducción del 50%, dice uno, no, pues nos va a producir la mitad de los carbohidratos. No es así, nos va a reducir hasta un 70, un 80% la producción de carbohidratos. Y eso se refleja aquí en el peso de la hoja. El peso de la hoja principalmente son carbohidratos, son azúcares, celulosas, carbohidratos básicamente. Entonces, cuando recibe el 100% de la luz, pues casi pesa 1 gramo la hoja. Cuando recibe el 15%, disminuyó un 70, un 80% el peso de la hoja. Entonces, el manejo de la luz es bien importante. ¿Por qué? Ya vimos que la primera fase de la fotosíntesis interviene en la luz. Y si no hay luz, pues la primera parte de la fotosíntesis no se va a formar y se va a afectar la segunda parte de la fotosíntesis donde se producen los azúcares. Entonces, ahí tiene que ver el tema de poda que ahorita lo van a ver. Prácticas que influyen directamente en la acumulación de carbohidratos. Bueno, ya vimos la poda. Si no hay un buen manejo de luz, la fotosíntesis se ve bien afectada. Y aparte van a tener otros problemas como enfermedades, mala estructura de la copa, alternancias extremas por falta de formación del árbol, etcétera, etcétera. Fertilización, si tenemos alguna deficiencia de zinc, de potasio, de calcio, la apertura y cierre de estoma no se va a hacer de manera adecuada, vamos a tener hojas más pequeñas y no va a haber buena producción de fotosintato. Las plagas que les comentaba ahorita, plagas que afectan el follaje, van a destruir tejido foliar fotosintéticamente activo y ya no va a haber formación de carbohidratos. Y el riego influye mucho. Cuando hay un estrés por falta de agua, la fotosíntesis se para y empieza a fotorrespirar, empieza a gastar los carbohidratos que el árbol hizo anteriormente. Entonces es muy necesario tener un buen balance de riego, que ya vimos bastante sobre el tema de riego. El riego está directamente relacionado con la acumulación de reservas. ¿La que sigue, por favor? Aquí, bueno, el Inquitango ya les explicó este modelo de las reservas y las horas frío. ¿Qué es más importante, si las horas frío o las reservas? De hecho, pues en mi tesis de maestría trabajamos mucho con compensadores de frío alternativos porque pues, pensábamos que era el frío muy importante y ahora pues, ya resulta que no es tanto, al menos para esta variedad y para este frutal. Ya les comentó el Inge que cuando los árboles tienen altas reservas y alto frío, pues va a haber un buen rendimiento muy alto. Altas reservas y baja acumulación de frío, va a haber un buen rendimiento. En el caso de nosotros ahora en este invierno, fue un invierno muy caliente. Ahí en la región donde soy yo se acumularon alrededor de 200 horas de frío. Si nos ajustamos a eso, pues prácticamente no vamos a tener producción. Pero resulta que los árboles que tienen altas reservas, esa falta de frío no les va a hacer ni cosquillas, no va a haber ningún problema, porque ya vimos que la formación de las flores depende en un 85% del almidón de reserva. El frío influye en ese otro 15-14% que estaba extra por ahí. Entonces no hay problema si no hay frío. Si tiene bajas reservas y alto frío, pues va a haber bajo rendimiento por la baja reservas. Si tiene bajas reservas y bajo frío, pues no va a haber ninguna producción. Pero básicamente, por la baja reservas. Entonces, la formación de estas flores depende del almidón, ya vimos. Que son las flores femeninas. Como conclusión, la mejor estrategia para poder tener una buena fructificación es manejar al árbol para que llegue a dormancia con un buen nivel de almidón. Ya lo vimos, debe andar entre un 12 y un 13% de almidón. Si está muy arriba o muy abajo, vamos a estar en los extremos y vamos a estar en las alternancias. Si lo mandan a un laboratorio, mándenlo así, saquen la muestra de raíz, séquenla rápido y muélanla para que el laboratorio no tenga oportunidad de escoger las raíces que vengan por ahí. Manden raíces de 1 centímetro de diámetro, pues bien limpias y bien lavadas y bien molidas para que el laboratorio lo haga. Si no, con la tinción del Lugol, te pueden dar una idea cómo andan de reservas de urbes.
Bueno, pues muchas gracias, era todo. Muchas gracias por la atención.